gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Muy buenos días, amigos. Hoy es un día de fiesta para la colectividad española, dado que se están llevando las elecciones del Consejo de Residentes Españoles. Recuerden que siempre que podemos elegir democráticamente a los representantes de los órganos que nos rigen, simboliza un día de fiesta. Bien, ahora, en torno a la música, ¿qué tenemos, Rodri? En Lanzarote, el más importante de su época en el sur de la isla, el antiguo puerto de Janubio, fue destruido por la erupción del Timán Faya. Bisabuelo del timplista Totoyo Millares, el historiador, novelista y músico canario Agustín Millares Torres, autor de la obra monumental titulada Historia General de las Islas Canarias, señala que a finales del siglo XIX existía en un pequeño lago de agua salada con una circunferencia de 2.200 metros, una profundidad de entre 2 y 6 metros y con el fondo lleno de fango. Allí se comenzó la construcción de las salinas del Janubio, que fueron creciendo hasta 1945, alcanzando un total de 440.000 metros cuadrados y una producción de 10.000 toneladas, de las cuales hoy apenas se produce un 20%. Fueron sin lugar a dudas las salinas más grandes e importantes de toda Canarias y uno de los ingenios salineros más destacados a escala mundial. Pero volvemos atrás en el tiempo. Popularmente conocido como El Salinero, Víctor Fernández Gopar nació en el humilde pueblo sureño de Las Breñas a mediados del siglo XIX. Pasó su infancia y adolescencia como pastor. Las duras condiciones de subsistencia y la falta de colegios cercanos le impidieron asistir a la escuela, pero ello no le hizo renunciar a sus deseos de aprender. Por este motivo comenzó a acudir al pueblo de Femés para recibir lecciones del párroco y de vecinos letrados. Así adquirió conocimientos básicos de lectura y escritura, algo que estaba al alcance de muy pocos en ese entonces. Víctor comenzó a trabajar en las salinas de Janubio, llegando en poco tiempo a convertirse en encargado. Fue de Víctor Fernández la ingeniosa idea de mezclar la arcilla con la salmuera, lo que aumenta la impermeabilidad y entonces evitar que el agua se pierda en el proceso de la obtención de la sal. Este sistema constructivo fue exportado hacia el resto de las salinas de Lanzarote, también hacia las otras islas. No obstante, Víctor Fernández Gopar destacó por encima de todo por su faceta como poeta, siendo un excelente improvisador. Si bien él mismo nunca se consideró como tal, lo cierto es que sus coplas se cantaban en parrandas de cantinas y ventorrillos, transmitiéndose de generación en generación. Gracias a los conocimientos de escritura que adquirió, apuntó muchas de sus coplas en una libreta que entregó a un amigo antes de morir y que en los años 70 fueron recogidas por el escritor e historiador Agustín de la Hoz Betancor, máximo exponente de la vida cultural de Lanzarote, autor del libro más representativo de su isla natal, titulado Lanzarote. En su diversa producción literaria, se remitió siempre deliberadamente a los rasgos físicos e históricos de la personalidad de Lanzarote. Quiso recoger la vida milenaria de la isla, recorriéndola palmo a palmo, valorando el heroísmo de un pueblo sufrido llamado a una existencia mejor. Ningún rincón lanzaroteño, por muy pequeño que fuera, escapó a la mirada de Agustín de la Hoz en obras como Cueva de los Verdes, Historia del periodismo lanzaroteño o Víctor Fernández, poeta de Las Breñas. En Lanzarote, el timplista Antonio Corujo Tejera es un auténtico artista y personaje sobradamente conocido dentro y fuera de la isla. Además de folclorista y recitador, tiene como profesión la de barbero y peluquero. Viene de una familia de folcloristas, los Corujo, y sus hijos también han continuado con la tradición, lo que hace que perdure la música transmitida. Ha entendido que lo que no se transmite se pierde. De la mano de su abuelo, el reconocido folclorista Juan Corujo Martín, el jariano, recibió todo el legado de los célebres ranchos de Pascua que se cantaban en la iglesia de San Bartolomé. De su padre, Domingo Corujo Brito, director de baile de la agrupación folclórica Ajei, heredó la tradición folclórica más pura, los cantos y los bailes tradicionales de la isla.
Antonio Corujo ha sido siempre un rendido admirador de Fernández Gopar, cuyas coplas gustaba de recitar acompañado por sus inseparables lapas. En 1990 le dedicó un libro bajo el título Víctor Fernández Gopar, un hombre, una isla, un mundo. Y en 2012 presenta en el Teatro Insular su nuevo trabajo discográfico, titulado El Salinero. Con él rinde homenaje a Víctor Fernández Gopar con el apoyo de 38 músicos, entre los que se encuentran Los Gofiones, Fabiola Socas y El Colorado. Considerado no solo un poeta, sino un auténtico filósofo del pueblo, las coplas de Víctor Fernández Gopar denuncian unos hechos que lamentablemente en parte continúan aún vigentes, un siglo después de su muerte. Su figura y su mensaje han traspasado fronteras espaciales y temporales, constituyendo un ejemplo paradigmático de superación, compromiso y dignidad. Si cada cual obrara como debiera, estarían los pueblos de otra manera. A cada pueblo deben sus habitantes proponerle las cosas más importantes. El buen juez y el alcalde, cura y maestro y médico que sean para bien nuestro. Deben los electores pensar primero a cargo de quién ponerse el pueblo entero. Víctor Fernández Gopar estará siempre en la memoria de Lanzarote y Canarias como poeta popular crítico y punzante y como genio de la construcción de salinas tan importantes en la supervivencia y el desarrollo de la isla. La obra de Víctor Fernández fue reconocida por los abandeños en 1977 en su disco Las Seguidillas del Salinero. El Teatro Insular de Lanzarote se denomina a partir de 2016 Teatro Víctor Fernández Gopar, El Salinero, un espacio de uso cultural dedicado preferentemente a la exhibición, producción y difusión de espectáculos relacionados con las artes escénicas y la música. Mientras que hoy día se celebra en su Yaiza natal, dentro de la Fiesta de los Remedios, el Festival de la Seguidilla Víctor Fernández Gopar, que con su nombre contribuye a mantener viva su obra y a alimentar la creatividad y tradición de las seguidillas en toda Canarias, y se convierte en uno de sus eventos de mayor significación cultural y popular, un festival que nace para reactivar la figura del poeta de las Breñas. Surgió en 1998 a través de un espectáculo en el que se dieran cita cultores e investigadores del ámbito de la música popular. Este festival ha estado coordinado y dirigido por el músico lanzaroteño Benito Cabrera. El timplista director musical manifestó además que esta propuesta reivindica la figura del coplero y poeta Víctor Fernández Gopar, referente literario, ideológico e incluso hasta moral, donde sus coplas siguen estando totalmente vigentes. Y claro está que en este festival las protagonistas son las seguidillas. Es uno de los géneros que más variantes ofrece en Canarias, con prácticamente una versión por isla e incluso, en casos como Gran Canaria o Tenerife, con varios tipos de seguidillas en una misma isla. Los historiadores no se ponen de acuerdo en su llegada, pues unos afirman que forman parte del conjunto folclórico que llegó a Canarias sobre el siglo XVIII, mientras otros dicen que hay reminiscencias del siglo XVI en las antiguas jarchas, cántigas y canciones trovadorescas. En Lanzarote se caracterizan por su baile de forma brusca, en el que las parejas bailan en rueda con grandes saltos de dentro a fuera. La introducción la protagonizan las cuerdas, mandolinas, bandurrias y laúdes, momento a partir del cual el protagonismo recae por completo en los solistas. Estos van enlazando sus coplas, generalmente comenzando con el último verso del solista anterior, aunque el estilo propio de cada solista hace que no pueda establecerse una norma general al respecto. Sus solistas suelen ser de timbre agudo y con gran potencia, destacando las interpretadas por el cartero Ico Arrocha, cantador de renombre en todo el archipiélago y tenor de gran destreza, quien fuera vecino de La Tiñosa, en el municipio de Tías, las que fueron acompañadas en memorables actuaciones por los Gofiones. Hoy, con el grupo Garoé, les dejamos nuestra interpretación de las seguidillas de Lanzarote, basados en las mismas por el grupo Los Gofiones en su disco Estameña. Vuelan muchas gaviotas, surcan la orilla.
sale las notas de seguidilla. Dando sal a las notas de seguidillas. De seguidillas por las aguas llegaron vientos veleros. Vientos veleros sobre los que arribaron los salineros. Sobre los que arribaron los salineros. Los salineros, salcarita rosada, con tus colores. Con tus colores, ponte así colorada por mis amores. Ponte así colorada por mis amores. Por mis amores ya navega el chinijo escalatero. Escalatero, esperanza del hijo del salinero. Esperanza del hijo del salinero. Del salinero, la sal llega salera, toda molida. Toda molida, para dar con salmuera, sal a la vida. Para dar con salmuera, sal a la vida. Sal a la vida para las salazones, sal yo prefiero. Sal yo prefiero para los corazones, sal que te quiero. Para los corazones. Damos comienzo a otro Tagorodó de la historia con José Ismael Rodríguez. Muy buenos días, queridos amigos del Tagoror de la historia. Con ustedes una semana más, José Ismael Rodríguez Delgado de Molina. En la reunión del Tagoror de la semana pasada nos habíamos quedado en 1408 con la muerte de Jean de Betancourt y su supuesta conquista de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, y sus fracasos reiterados tanto en La Palma como en Gran Canaria. Hoy nos vamos a detener y vamos a estudiar, analizar, a ver cómo eran, qué armamento utilizaban los ejércitos contendientes, fundamentalmente el ejército canario. Es cierto, porque así viene reflejado en Le Canarien, que los canarios se van haciendo con armamento foráneo
o sea, armamento realizado con metales, como pueden ser espadas y ballestas, ya que desde 1339 están teniendo encuentros, batallas militares con los europeos, pero esto siempre es, la cantidad de ellas es ínfima. Los ejércitos canarios están pertrechados fundamentalmente con tres tipos de armas: armas arrojadizas, armas contundentes, armas punzantes o de corte, y por último serían las armas de defensa, y son realizadas fundamentalmente en piedra y en madera. Vamos a empezar por analizar las armas arrojadizas. En este apartado encontramos dos tipos de armas fundamentales. Por un lado están las piedras, propiamente dicho. Son piedras duras y compactas que están talladas, redondeadas, y estas ocupaban un lugar preponderante en el arsenal de proyectiles empleado por los antiguos isleños. De hecho, en su lanzamiento y esquive se adiestraban a los canarios desde la más tierna infancia. En la primera fase, obviamente, del entrenamiento se utilizaban bolas de barro, porque se trataba de no hacerles daño a los niños, hasta que ganaban la agilidad necesaria para quitar el cuerpo, y entonces ya se pasaba a el lanzamiento de piedra. Estos proyectiles tenían dos formas de ser lanzadas: una directamente con el brazo, y la segunda forma era por medio de ondas. Dentro de las armas arrojadizas encontramos también al banot. El banot es una vara de madera a modo de lanza que es endurecida al fuego y afilada. Tenía un contrapeso en el cuerpo para mejorar su estabilidad cuando era arrojada al enemigo. Ya seguidamente tenemos el grupo de las armas contundentes. En este grupo encontramos en primer lugar el magado. El magado es una especie de garrote de madera con una gran protuberancia en uno de sus extremos. Era el arma más utilizada por los antiguos canarios. También encontramos la sunta. También es una masa muy gruesa con porras en los extremos. La empleaban sobre todo los guanches. Y por último tenemos el TCC, que es un garrote, un palo grueso y fuerte que se utilizaba para la lucha. El siguiente grupo sería el de las armas punzantes o de corte. En él pues encontramos la tabona, que es una especie de cuchillo realizado en piedra, en la obsidiana, que se le sacaba punta, se afilaba y tenía un corte importantísimo. Con él, pues efectivamente hacían cuchillos y también hacían hachas. Seguidamente tenemos el mahido. Es una especie de espada de madera, delgada y puntiaguda, manejada con pericia, con muchísima pericia por los canarios. Y finalmente en este grupo tenemos la moca. La moca era un estoque o vara puntiaguda, hecha de madera y endurecida al fuego. Era el arma preferido, por ejemplo, en este caso, por los aguaras, por los palmeros. En muchos casos se hacían pequeños cortes en la punta, a lo largo del palo, para una vez clavado en el enemigo, partirlo y seguir la lucha, y dejarle el trozo de madera dentro del cuerpo del enemigo. Y ya por último encontramos lo que serían las armas de defensa. Aquí hay dos fundamentales. Tenemos la tarja. La tarja, que era realizada con una corteza de drago y cubiertos con cuero. Los canarios fabricaban escudos o rodelas para protegerse. Es decir, la tarja es una especie de escudo
realizado en madera de drago. Era pintado muchísimas veces, la mayoría de las veces era pintado con colores blancos, rojos y amarillos, que venían a significar los emblemas familiares de los auchones. Los auchones tenían su sello y esos eran dibujados en las tarjas. Y por último, los que no tenían tarjas, porque no todos los guerreros tenían tarjas, utilizaban su tamarco enrollándolos en el brazo, haciendo las funciones también de escudo. Los tamarcos son las actuales mantas canarias, las mantas esperanceras que se llaman en Tenerife. Son las mantas que utilizan, por ejemplo, el grupo folclórico Los Sabandeños. Hoy en día están realizadas en lana inglesa, pero en la época antigua eran realizadas en cuero de oveja o de cabra. La oveja canaria es la oveja peligüey, que es una oveja que no tiene pelo. Bien, pues estas son los distintos grupos de armas utilizados por el ejército canario. Este ejército era comandado obviamente por el Mensei, en el caso Mensei o Guanarteme, en Tenerife, ya sea Tenerife o sea Gran Canaria, y bajo el Mensei o Guanarteme encontramos a sus capitanes, que son los cigoñés, en el caso de Tenerife, o los guaires, en el caso de Gran Canaria. También encontramos dentro del ejército un grupo muy importante del que ya hemos hablado con anterioridad, que son los asentemires. Es el cuerpo de élite militar. Son los mejores entre los mejores. Tenían su vida dedicada a Ayamán, al dios supremo, y al Mensei. Los asentemires se enfrentaban al enemigo con el torso desnudo, solo vestidos con unos calzones cortos, y era un cuerpo muy temido por el enemigo. Frente a este ejército, el ejército canario, con este tipo de armamento, encontramos a los invasores, ya sean portugueses, franceses, mallorquines o castellanos. Su armamento difiere muchísimo del armamento de los canarios. Los europeos utilizan el metal, obviamente, vienen cubiertos de armaduras, con ballestas, hachas, espadas, dagas, arcos y flechas, mazas, caballos y pólvora, es decir, armas de fuego. Como vemos, es un enfrentamiento entre dos ejércitos absolutamente desigual. Fue una guerra absolutamente injusta, pero aún así y todo, les costó más de un siglo y medio doblegar al ejército canario. Más de un siglo y medio, que estamos hablando de 4 generaciones que no vivieron otra cosa sino los embates constantes y permanentes de los distintos reinos europeos. Pues muy bien, queridos oyentes del Tagoror de la Historia. Hoy hemos analizado por encima los desiguales ejércitos enfrentados desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. Y ya será la semana que viene cuando sigamos avanzando en este proceso implacable y constante de acoso a la sociedad isleña. Como siempre, Tifawin, Tarmirt y Ahul. Buenos días, gracias y salud. Muchísimas gracias nuevamente, José Ismael, y salud. Bien, ahora amigos, los dejo con nuestra amiga Hermi Orihuela desde Las Palmas de Gran Canaria. Ella nos trae algo muy lindo para contarnos. Adelante, Hermi. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Pues vamos a comenzar a disfrutar y a desconectar con nuestro viaje al islote de lobos. Lo que fuera un refugio de lujo para lobos marinos se ha convertido en una de las visitas
más atractivas de nuestras islas. Para llegar al islote de Lobos, al norte de Fuerteventura, solo hay que tomar un barco en Corralejo, un sitio maravilloso también para conocer, cuya travesía dura unos 20 minutos. A 10 minutos a pie desde el muelle encontraremos el puertito de Lobos, un pequeño conjunto de chozas de pescadores de color blanco y puertas azules. ¿Las estás visualizando? Este es el único núcleo habitado de esta isla virgen. Apenas una decena de casas conforman este núcleo poblacional. Y más allá, la presencia humana desaparece en este paraje virgen y salvaje. El caserío del puertito de Lobos está construido sobre un paradisíaco paraje, arena blanca y roca volcánica, que se mezclan para formar espectaculares piscinas naturales de agua de mar, transparentes, tranquilas, ideales para practicar snorkel o disfrutar de un día mágico. Una visita al islote de Lobos es el plan perfecto para los amantes de la tranquilidad y del romanticismo. Para nosotros. Y es que visitar este islote es sinónimo de calma y de tranquilidad. Este islote toma su nombre de los lobos marinos o focas monje que vivían en sus costas hasta no hace mucho tiempo. Escaparse aquí también puede ser el mejor plan para disfrutar de un día en pareja, o en solitario, o en familia, o con amigos, de lo más relajado. Y es que con una superficie de apenas 4,5 kilómetros, el islote cuenta con enormes valores paisajísticos y naturales, los que ha sido declarada Parque Natural. Desde el mes de enero de 2019 se ha limitado el acceso a Lobos para minimizar el impacto turístico. Por eso se mantiene tan bien conservada. También llegaremos a lo largo de este recorrido a la playa de la Concha, una medialuna perfecta con vistas a Corralejo y con un agua cuyo color va cambiando según la incidencia de la luz. Su forma semicircular y la protección que le garantiza la bahía contribuyen a la transparencia de sus aguas, que incluye prácticamente toda la gama de azules. En un islote marcadamente desértico y de sol casi permanente, refrescarse en este rincón te conecta continuamente con la vida. También podremos recorrer a las salinas del Marrajo y de allí seguir hasta la montaña de la Caldera, un antiguo volcán que constituye el punto más alto de la isla, con 127 metros de altura. Desde la cima, las vistas del islote de Lobos y de las dunas de Corralejo en el horizonte son absolutamente increíbles. También podemos llegar hasta el faro de Martiño, que estuvo habitado por un farero hasta 1968. Todavía podemos seguir un poco más por un camino que nos conducirá hasta las Lagunitas, una amplia extensión de terreno con rocas volcánicas cubiertas de unas sorprendentes plantas de color rojizo. Y es que escaparse al islote de Lobos es descubrir un tesoro de mar y de tierra, un remanso de paz y sosiego que invita a zambullirse en sus calmadas aguas o calzarse las botas para explorar cada rincón de sus tierras volcánicas. Esta isla es una visita obligada para cualquier amante de la naturaleza que se pase por esta parte del planeta. Como ya estás viendo, este islote es un oasis natural, una tierra de paisajes volcánicos e inhóspitos que vale mucho la alegría conocer. Su riqueza ecológica es abrumadora, pues alberga más de 130 especies vegetales y varias especies de aves. Es también área de reserva submarina por sus fantásticos fondos. Y es que en esta isla la quietud es asombrosa, porque no existen carreteras y el paso de vehículos a motor está prohibido. Podemos también atravesar la isla. Tiene una longitud de 12 kilómetros aproximadamente y se tarda como unas 3 horas en hacer completa, incluyendo las paradas, porque tenemos que reposar en medio y reconectar con nosotros mismos, con el entorno natural, que aquí es muy sencillo.
porque también su caminata es muy fácil por un amplio sendero de tierra con una pendiente muy suave, excepto la subida a la montaña más alta de la isla, como ya dijimos, la Caldera. En este camino también nos encontraremos con la playa conocida como La Concha, aunque en realidad se llama La Calera, por el horno de cal que se utilizó en tiempos para la construcción del faro Martiño. Se dice que es un lugar excelente para tomar un baño y lo que nos gusta mucho, disfrutar del silencio. Comentarte una curiosidad. En el faro, como dijimos antes, fue construido en 1860 por trabajadores portugueses y aún se conservan restos de las cabañas donde estos se alojaban. Empezó a funcionar en 1885. La falta de agua deparó grandes sufrimientos a los obreros y también a los fareros durante el siglo XIX. Decirles, y aquí viene la curiosidad, el dato, aquí nació en 1903 la poetisa Josefina Pla, que era hija del farero Leopoldo Pla. El faro tiene bastante importancia en la seguridad de la navegación en la Bocaina, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Hay que subir una empinada rampa antes de alcanzar a la construcción, desde cuyas terrazas tienen unas vistas espectaculares, incluyendo el Saladar, que visitaremos también en este paseo que estamos realizando juntas. Y ha llegado el momento de contar otra anécdota. Una turista que vino aquí al islote de Lobos tuvo un encuentro fortuito con un trozo de ánfora. Así que la línea de investigación sobre la presencia romana en el islote comenzó en 2012. Ahí comenzaron las labores de excavación del yacimiento arqueológico de Lobos, en el que se ha constatado la presencia de un asentamiento romano entre los siglos I a.C. a I después de Cristo. Las investigaciones han concluido que en esta isla se extraía estramonita aemastoma para producir un tinte muy valioso destinado a teñir de púrpura los tejidos de los romanos más poderosos. También se dice de este islote que fue refugio de piratas. Dicen que la isla calla muchos secretos, que también estuvieron aquí unos supervivientes en la Isla Negra, un rincón salvaje, una isla deshabitada. La piedra emana toda la energía de siglos pasados, esos tiempos en los que los conquistadores normandos arribaron al islote en 1403. Y desde entonces, la isla no ha dejado de tener historias y más historias de todas las personas que van pasando por ella. Y es que pasear por Lobos es adentrarse en un mundo de lava oscura y blanca arena. Estos elementos de paisaje familiares en Canarias y sin embargo en Lobos se siente un ambiente diferente. El sendero bien arreglado y señalizado hoy en día conduce primero al centro de interpretación, desde donde continúa bordeando pequeños conos volcánicos, de cuyos flancos de picón y áspera lava azabache o rojiza surgen grupos de añosas tabaibas dulces camino del faro. Estas plantas destacan como vistosos manchones verdes en invierno, pero durante la larga estación seca, durante la cual no tienen hojas, sus tortuosos troncos se encuentran perfectamente mimetizados en el entorno pétreo. Los conos volcánicos u ornitos están separados por extensiones de malpaís y depresiones de terreno llanas con suelo limoso, en las que vive una interesante comunidad de plantas halófilas, es decir, amantes de ambientes salinos. Pocas plantas, pero muy interesantes. El número actual de especies catalogadas en Lobos puede estar en torno a 140, con una especie exclusiva en el mundo, la siempreviva de Lobos, Limonium bolei. Comparado con sus dos hermanas mayores, Fuerteventura y Lanzarote, no es mucho. Ambas albergan cada una entre 700 y 750 taxones diferentes, sumando en su conjunto una treintena larga de endemismos. También es un maravilloso paraíso para las aves, especialmente las marinas, sobre todo la pardela cenicienta, de la que hay una floreciente colonia de 1 millar de parejas. Es maravilloso escuchar su sonido por las noches. Al principio te asusta, pero luego te da una sensación de calidez, de hogar, no sé,
es un sonido maravilloso. Este es, sin embargo, un territorio para sentirlo, para palparlo, para explorarlo, como estamos haciendo nosotros ahora. Pasear pausado, descansar en la tranquila playa, quizás encontrar ese tesoro de piratas por ahí escondido. En caso de no hallarlo, no nos preocuparemos, porque el auténtico tesoro es haber conocido tan mágico rincón de Canarias. Y por supuesto, relacionado con esta isla, con la isla de Lobos, tenemos el libro de José Vicente Pascual, en el que hombres de mar habitan el enclave de Isla de Lobos, al que llega un náufrago sin memoria, pero con pasado. Poco más que una lengua de lava y piedras negras, un peñasco entre mares es aquel lugar, donde son personajes principales un geógrafo, un santero, un contador de olas y una señora que gobierna con mano de hierro los destinos de la ínsula, además de la mulata Esmeralda y su hija Alba Bella, que habla con los lobos de mar y vive en una gruta, y un volcán que vigila los designios de cuantos moran ese espejismo del tiempo, el pequeño retal de tierras y escolleras en mitad del océano, poco más que un grano de mostaza caído sobre el inmenso mantel del mar. En ese universo de clausura sobre el que pesa una maldición ineludible, la aparición de un hombre sin nombre y desnudo sobre la arena de la playa, arrojado por el oleaje, supondrá una amenaza que tratarán de conjurar imponiéndole una tarea casi imposible. Mientras le da cumplimiento, fuerzas mayores que las de un mortal trabajan calladamente para cambiar el destino de Isla de Lobos, ese confín que no aparece en los mapas y casi no está en el mundo. En dicho libro nos adentramos dentro de la Isla de Lobos, en un tiempo y espacio no muy bien determinado, pero aproximadamente en el siglo XVIII y en un lugar cerca de las Islas Canarias, ahí, en el islote de Lobos. Es una isla por la cual han pasado franceses, portugueses y españoles, todos ellos queriéndola conquistar. Toda esta extensión está dominada por la ministra única, Doña Aguas Santa Rivero. Su palabra es ley y todo el mundo obedece sus órdenes. Es un personaje excepcional, a la par que el personaje de Alba Bella, amante del mar y de los lobos marinos. Un día ocurre algo insólito. Aparece un náufrago en esta isla, quien no recuerda nada, ni quién es, ni de dónde viene. A partir de aquí nos adentramos en la historia y conoceremos más personajes, además de la dueña de la isla y de Alba Bella. Conoceremos al santero, al geógrafo, al salvador del náufrago y vigilante de las olas, Ramiro, a Esmeralda, la madre de Alba Bella, al difunto Augusto Rivero. Todos estos personajes conforman un misterio y escriben una historia llena de realismo mágico y de oscuridad, con muchos toques irónicos y divertidos. El autor nos sumerge de manera mágica dentro de esta isla, de sus habitantes y de sus guerras propias. Una isla descrita maravillosamente y de una forma muy bella. Una isla poblada por estos personajes tan singulares y, por supuesto, por los lobos marinos. Mito e historia son parte del mismo relato. Lo que no se conoce al detalle hay que estudiarlo y se escribe y cuenta como historia. Lo que todos saben, y hasta las piedras lo saben también, no precisa tanto rango ni tinta. Con ser leyenda le sobra. Y aquí les paso la nota del autor. Isla de Lobos no es un lugar y al mismo tiempo es todos los lugares posibles. Un pedazo de tierra volcánica en medio del inmenso Atlántico. Igual que nuestro mundo, es una partícula no demasiado importante, por más que nosotros la apreciemos. En la magnitud del cosmos, un universo que se expande conforme a leyes, quizás un propósito, cuyo sentido es el enigma más apasionante al que se ha enfrentado la humanidad. Quienes pueblan Isla de Lobos son personajes que encuentran la razón de su ser en aquel reducido ámbito, más desorientan su pertenencia al mundo en cuanto se alejan de la isla y extravían su destino en la mar incógnita. Así nosotros, humildes habitantes de una realidad que denominamos nuestro entorno, el cual se manifiesta de muchas formas y con multitud de atributos, excepto justamente el ser nuestro.
Y así comienza el libro. Vamos a leer solo una pequeña parte. El primer capítulo, El contador de olas. Cuando llegaron noticias del náufrago en Playa Grande, hubo estupor y sigilo bajo un temor de rumores y acechantes vaticinios en casa de los Rivero. El ama doña Esmeralda, vieja como la mansión, seca como las arenas y visionaria en misterios sepultados en lo antiguo, gimió un lamento de sombras que heló el ánimo y los pulsos a criadas y braseros. Sabía que estaba cerca, lo predijo Sanaperros. Doña Aguasantas Rivero, señora de Isla de Lobos y más dueña que los mares de aquella esquina del mundo, recibió la mala nueva en la sala de bordados, donde solía acogerse para conversar en calma con la memoria fragante de su fallecido esposo, aquel Augusto Rivero, capitán de exploradores y hombre de genio implacable, que arrebató Isla de Lobos a los piratas franceses cuando el mundo aún era plano y cualquier mujer amaba a los marinos que olían a pólvora y sacrificio. A tal marido, tal hembra, decían todos en casa, y ninguno erró en el juicio. Doña Aguasantas Rivero, sentada en sillón de mimbre, erguida como una flor orgullosa de su eterno, más anciana que el aslicio y arrugada como un pliego con letras de enamorado que acude a batirse en duelo, recibió en el bordador al vigilante Ramiro, destocado por respeto y la mirada tan gacha que el brillo de las baldosas punzó sus ojos cerrados, hasta un poco mareados por la costumbre de otear los horizontes océanos, no a sentirse en la prisión de aquellas salas y mármoles que tajaban su ver libre, igual que se encierra un grillo entre barrotes de aguja. «A ver, Calamidad, despierta y cuéntame bien lo que sucede», ordenó impaciente y un poco desabrida doña Aguasantas Rivero, tal como acostumbraba dirigirse a sus sirvientes. «Poco y mucho hay que relatar, mi señora ama», contestó Ramiro, sin descomponer el gesto de recato, como de culpa, por ser llevador de noticias que no resultarían gratas, ni para la dueña de la casa, ni para nadie. «Habla de una vez, hombre de Dios». «Pues le digo, mi señora, y ni miento ni exagero, que estaba por la mañana en mis faenas de siempre, en Cabo Jurado, bajo el muro, a medio arruinar y a medio comer por el salitre del faro pequeño, que ya sabe mi señora que ese faro no luce desde el año que llovió arena, y a lo dicho, estaba vigilando la costa, como siempre, contando los lobos, por si alguna hembra de las preñadas hubiera tenido crías, o dos machos peleones se hubieran mordido en riña de amanecer, lo que sucede con frecuencia, y uno de ellos, como también es corriente, se hubiera retirado al mar para poner las heridas a mojo, lo que mucho le sana y conviene en estos casos de luchas por el apareo y abundancia en la progenie, y también iba echando la vista al horizonte de rato en rato, tal como me tiene mandado la señora, y llevo cumpliendo desde que era niño y mi padre me enseñase el oficio del pastorear lobos marinos y vigilar las aguas, un aguardo del océano que, como la señora sabe, ha sido completamente inútil hasta hoy, pues a las costas benditas de nuestra isla nunca llegaron navíos, ni barcas, ni más cosa mojada que las olas. ¿Vas a ir al grano o tengo que llamar al polaco Jaruzelski para que te espabile con 2 buenos estacazos?», amenazó doña Aguasantas Rivero al charlatán Ramiro. Titubeó aún más el añoso guardacostas. Sabía que su ama nunca hablaba en vano, y mucho menos advertía de castigos si no pensaba cumplirlos. Entreabrió los ojos y alzó un poco el semblante. Su mirada, verdinegra, espejeó como remota, flotando en la distancia, sin medida, a la que desde siempre estuvo acostumbrada, siempre ante el océano. Y con esta breve entrada, solo quería hablarles un poquito de José Vicente Pascual, del autor de este maravilloso libro. Nació en Madrid en 1956, es novelista y colaborador habitual en prensa. Ha publicado varios libros de relatos, adaptaciones de narrativa para jóvenes lectores y guiones teatrales. Entre sus novelas destacan La montaña de Taishán, que recibió el premio Azorín, El capitán de plomo, que también recibió un premio, Café Gijón, Palermo del cuchillo, premio Alfonso XIII,
Juan Latino, El país de Abel, La diosa de barro, Homero y los reinos del mar, y también, por supuesto, con la novela de que estamos hablando, Isla de Lobos, que es una gran novela con una prosa muy bonita y elegante, llena de misterio y aventuras, con unos personajes fantásticos. Y así les invitamos a adentrarse en esta Isla de Lobos, mágica, maravillosa, que hoy hemos recorrido juntos, juntas. Disfruten del día, disfruten del momento, aquí y ahora. Sean conscientes de lo que están viviendo, sean conscientes del amor que reciben cada día, sean conscientes de la felicidad que llevamos siempre dentro de manera natural. Seamos conscientes de que estamos vivos, de que respiramos y de que habitamos este maravilloso mundo. ¡Feliz día! Hermoso el viaje por el que nos llevaste y todo lo que nos contaste, Hermí, sobre el islote de Lobos. Como tú dices, es un tesoro del mar y de la tierra. Hasta la próxima semana, Hermí. Un abrazo grande y muchas gracias por darnos a conocer este lugar tan mágico. Bueno, queridos amigos, llegamos al final del programa y antes de irnos, un fuerte abrazo a todos los compañeros que se encuentran un poco pachuchos. Esperemos que se recuperen pronto y podamos verlos. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Carve, con más Canarias de ida y vuelta.